Buenas, bienvenidos al episodio número 29 de la Tribuna Blanca. Hoy vamos a estar hablando de la previa del Bayern Real Madrid para la vuelta en Múnich. Un partido que pinta difícil, pinta duro, pinta hasta yo te diría que un poco oscuro, un poco negro, porque sabiendo cómo vamos últimamente, cómo está el Bayern en forma, cómo el Bayern se está pasando en la Bundes y nosotros estamos teniendo muchos problemas en Liga, creo que podemos ver que el partido no va a ser para nada fácil para nosotros, ¿no? Y lamentablemente, probablemente la temporada pueda acabar en este partido. Yo sé que lo dije la vez pasada en el partido con el City, pero creo que este equipo, creo que es la contraposición, ¿no? Creo que este Bayern es bastante mejor que ese Manchester City. Y luego creo a la vez que nosotros estamos en una dinámica bastante más negativa que en ese momento cuando vinimos contra él, cuando jugamos contra el Manchester City por la Champions, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Una pena, sinceramente, porque un proyecto ilusionante que podíamos haber tenido en esta temporada, terminamos haciendo una temporada que es bastante peor que la anterior, ¿no? Porque por lo menos en la anterior competiste en liga hasta los últimos momentos. En esta temporada te vas a 9 puntos en abril, faltando todavía como 8 fechas, y luego encima no compites la Copa del Rey porque te elimina el Albacete. En cambio, la temporada pasada por lo menos llegaste a la final y bueno, sí es verdad que la Supercopa evidentemente también pierdes y ahora también te vas en cuartos de final como el año pasado contra el Arsenal después de una doble derrota, ¿no? Perdiendo 3-0 en el Emirates y 2-1 en el Bernabéu, ¿no? Con los recordados dos tiros libres de Rice que nos jodieron bastante, ¿no? Pero bueno, fue porque esa temporada fue bastante mala y esta también es bastante mala igualmente, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que hoy día perdió el Barça, sinceramente, eso es algo positivo, entre comillas, es una pequeña alegría que hay que disfrutar porque no hay mucho más esta temporada de lo cual agarrarse, porque la liga ya está fuera, probablemente mañana nos terminemos perdiendo contra el Bayern y hay que confiar simplemente, ¿no? Hay que apoyar al equipo en lo que se pueda y ver, ¿no? qué podemos hacer. Y obviamente si pasamos, intentar agarrarnos a la Champions lo más que podamos, ¿no? Darlo todo contra el PSG en semifinales y ver si podemos rascar una hipotética final contra probablemente el Arsenal, ¿no? Pero bueno, hay que demostrar personalidad. Espero que Arbeloa demuestre personalidad. Me gustaría que juegue Jude, que juegue Pitarch. Pero bueno, ahorita voy a hablar un poco de la alineación que yo creo que van a salir para ambos equipos, ¿no? Y bueno, no tengo muchas ganas de hacer la previa porque la verdad que estoy un poco desmotivado porque creo que el equipo no va a sacar un buen resultado. La verdad mi predicción es bastante negativa. Pero bueno, creo que tengo un compromiso con la gente que me escucha y que quiere saber lo que tengo que decir, ¿no? Lo que tengo que opinar respecto al partido, ¿no? Y sobre nuestro posible final de la temporada, ¿no? Que se viene, ¿no? He querido aplazar un poco el partido, ¿no? Porque originalmente yo dije que el episodio lo iba a subir quizás el domingo, pero lo termino subiendo el martes porque creo que le quería ver que se filtre un poco más, un poco de información, un poco más del Bayern y un poco más del Madrid para ver si había algún cambio y sobre todo alguna filtración respecto a lo que Arbeloa quería sacar para el 11, ¿no? Y creo que ya se ha filtrado un poco algunas cosas que justamente quería comentar un poco, ¿no? Antes para esta pequeña previa que quiero hacer. Pero bueno, para comenzar a hablar de lo que nos interesa, que es la alineación que yo creo que va a sacar el Madrid, basándome en lo que yo creo que Arbeloa quiere sacar, obviamente las ausencias que tenemos y luego también sobre todo lo que se ha filtrado últimamente en Twitter, ¿no? Las últimas noticias. Creo que en el arco sí no hay ninguna duda, Lunin va a ser el arquero, y luego la línea de cuatro, creo, en mi opinión, va a ser Trent, Rudiger, Hausen y Mendy. Creo que el ingreso de Mendy, faltando media hora o 20 minutos en el partido con Girona, creo que te dice bastantes cosas, ¿no? Creo que te dice que Arbeloa confía en él y quiere colocarlo de titular para el partido, ¿no? Frente a Olise, porque todos sabemos lo que hizo Olise con carreras en el Bernabéu y ahora fuera todavía peor, ¿no? Creo que da todavía más, nos pone un poco más nerviosos, pero creo que hay que confiar en lo que podamos hacer, en lo que pueda hacer Mendy, ¿no? Sobre todo hasta donde Mendy pueda llegar físicamente. Esperemos Mendy pueda completar el partido, lo dudo, sinceramente, porque no tiene mucho ritmo de competición
y creo que Carreras probablemente va a tener que salir en el segundo mitad, lo cual puede ser complicado porque ya vimos lo que le hizo Olise en el partido de ida, ¿no? Y entonces ahora quizás Carreras, que es un jugador que en algunos estadios difíciles se ha intimidado, como por ejemplo en el Wanda, en el Etihad un poco también, creo que puede ser un poco complicado para Carreras parar a un talento tan impredecible como Olise, pero hay que ver, ¿no? Hay que confiar. Yo creo que Arbeloa va a salir con Mendy, creo que probarlo contra el Girona te da esa información, pero es lo que yo creo y creo que es una buena decisión, porque creo que Mendy nos puede ayudar por lo menos para darnos buenos 45 minutos donde haya un poco menos de peligro y buscar no tener tanto riesgo, ¿no? Y buscar sobre todo el empezar ganando, porque creo que si controlamos Olise, creo que se puede un poco, porque creo que si Trent repite un partido por lo menos similar al que estuvo en el Bernabéu, puede eliminar un poco el peligro de constante que representa Luis Díaz. Y creo que Mendy también puede controlar un poco a Olise, porque sabemos que Mendy es un lateral defensivamente impoluto, pero que obviamente que al ataque le cuesta, pero defensivamente es una muralla y creo que él lo puede hacer bastante bien y confío en él para este partido. Luego en el mediocampo creo que es la más grande incógnita. Han salido varios reportes diferentes sobre lo que Arbeloa considera podría sacar para este partido, pero creo que lo más probable, conociendo a Arbeloa y además con las filtraciones que han salido, creo que el 11, el mediocampo, perdón, que yo esperaría sería Bellingham, Thiago Pitarch, Arda Güler y Valverde. Creo que ese es el rombo que yo creo que va a sacar Arbeloa. ¿Qué opino sobre este? Creo que hay un problema importante que es Valverde, porque creo que Valverde, si de mediocampista defensivo, creo que tiene muchas carencias, sobre todo en primer lugar su salida de balón, creo que no cumple muy bien este rol y creo que sus deficiencias con pelota lo pueden complicar bastante. Además, creo que ponerlo en el centro le da bastante responsabilidad cuando creo que él, su mejor posición siempre ha sido por las bandas, ¿no? Ayudando a Trent y subiendo, como por ejemplo lo vimos en el partido del Manchester City cuando Valverde tenía que marcar a Doku junto con Trent. Creo que ahí fue donde Valverde mostró su mejor versión y creo que tener a un Valverde un poco más a la derecha no solo te da ese bonus de ataque, porque Valverde muchas veces se termina sumando al ataque y disparando o buscando algún pase, sino además te permite cubrir a Trent, que creo que todos sabemos que tiene falencias defensivas, en muchas posiciones, en muchos tramos del juego, ¿no? Y creo que Luis Díaz contra Trent obviamente es un duelo difícil para el lateral inglés, que sabemos que él defensivamente tiene algunos problemas, pero creo que sí pierdes un poco a Valverde, ¿no? Que esa es mi principal preocupación. Y entonces creo que Camavinga, aunque Camavinga no me gusta y en algunas oportunidades yo he dicho que quizás no debería jugar, creo que ahora un poco más en frío, creo que quizás sí podría jugar, pero no lo sé, porque yo sé que Camavinga tiene muchos problemas. Y además creo que la ausencia de Tchouaméni va a ser muy dolorosa porque nos fuerza a jugar o con Camavinga o con Valverde y creo que ninguno de esos dos jugadores me inspira mucha confianza. Valverde no es que no me inspire confianza por su rendimiento, porque creo que lo tiene, sino porque creo que perdemos bastante con no tener a Valverde ayudando a Trent. Que sí es verdad que creo que lo puede dar obviamente desde el pivote, pero definitivamente creo que se pierde un poco jugando en esta posición porque creo que además se le complica y tiene que cubrir más terreno a la hora de avanzar y creo que en un partido donde necesitamos desesperadamente buscar el gol, creo que Valverde, perder ese componente en ataque de Valverde nos puede costar. Y además también me preocupa un problema que yo he estado marcando desde hace bastante tiempo y es la frontal. Una vez más, ya lo vimos en el partido pasado, en la ida donde nos metieron un gol desde ahí, Kane el segundo y luego además el partido de Girona donde también nos terminó metiendo un gol desde la frontal, ¿no? Me preocupa la frontal bastante porque creo que Valverde no está. Valverde, si Camavinga y Tchouaméni, o sea, para ponerlo claro, si Camavinga y Tchouaméni no están acostumbrados a defender esta zona, siendo ellos los pivotes titulares del Madrid, Valverde para mí me genera aún más desconfianza. Pero porque obviamente Valverde no está tan habituado a la posición, se le puede complicar y creo que obviamente eso es un problema, ¿no? Porque si nuestros pivotes principales y titulares no están acostumbrados a tener que cubrir estos espacios, un pivote ni siquiera suplente lo va a tener todavía más difícil. Entonces, eso también me preocupa y creo que Camavinga en parte puede taparlo, aunque en verdad no lo hace tan bien porque lo vimos en el anterior
Partido donde la verdad que el Girona nos mete un gol principalmente porque Camavinga no cubre esta zona que llevo diciendo desde hace bastante tiempo que se tiene que trabajar muchísimo más porque es una zona de un peligro constante para el club y lleva haciéndolo desde ya, te diría desde la 24-25 que es un peligro constante para nosotros, ¿no? Los goles desde fuera del área, desde la frontal del área. Pero bueno, luego también que Pitarch me genera un poco de desconfianza, pero creo que es lo óptimo, ¿no? Creo que Arbeloa hace bien al morir con sus convicciones, con los jugadores que él ha dado la confianza y que él, desde cierto modo, ha traído por así decirlo, a los ojos de muchos madridistas, es que Pitarch esté presente. Y creo que su presencia demuestra que Arbeloa confía en los jugadores que él propone, confía en sus ideas y creo que está bien, ¿no? Pero sí me da un poco de miedo porque un mediocampo tan físico como el que tiene el Bayern con Kimmich y Goretzka, perdón, Kimmich y Pavlovic, o incluso si juega Goretzka, que lo dudo porque Goretzka normalmente es un jugador bastante más de suplente actualmente, más creo que a Thiago le cuesta bastante estos partidos, este mediocampo, y por algo él creo que el partido del Bayern le costó tanto, porque simplemente a la hora de chocar le cuesta muchísimo contra estos mediocampistas, y creo que eso no va a ser la excepción, entonces eso también me preocupa. Lo mismo con Arda, aunque Arda creo que tiene un poco más puede defenderse un poco más con la pelota, y creo que además Arda últimamente está teniendo se está involucrando mucho más defensivamente y en el partido del Bayern yo justamente lo elogié por esto, porque defensivamente estuvo bastante bien, físicamente también el partido no le costó, defendió, trabó y creo que eso es importante para él, para ir entendiendo la posición que él tiene y creo que en este partido él quizás sea la mayor certeza que tenemos, porque es un jugador que está jugando en su posición, que lleva toda la temporada jugando ahí, que ya más o menos se ha adaptado y que sus últimos partidos de Champions han sido bastante buenos, tanto lo del City como como el último en la ida, han sido buenos y creo que Arda tiene que seguir en esta buena dinámica. Y finalmente Bellingham. Creo que Bellingham es una incógnita en general porque te da presencia en el aire, en el área, como ya lo mencioné, te da bastante presencia ofensiva, no solo por lo que te puede ofrecer como rematador, como llegador en un rebote o lo demás, creo que la presencia física de Bellingham te permite tener eso, pero luego además creo que Bellingham te desordena un poco el equipo. Esto ya lo he mencionado antes. Bellingham es un jugador que es como tener un Vinicius, creo que lo mencioné en el anterior video, es como tener un Vinicius o un Mbappé, pero que te generan anarquía. Creo que lo mencioné con Mbappé en el partido contra el Girona. Bellingham es el opuesto de Mbappé. Te genera anarquía sin balón, mientras que Mbappé te genera anarquía con balón. ¿Por qué digo esto? Lo explico de nuevo. Porque Bellingham te genera anarquía a la hora de no tener la pelota, porque tú esperas que un mediocampista tenga una presencia defensiva bastante alta y muchas veces Bellingham no corre como debería porque no sabe correr, no sabe cubrir los espacios o muchas veces tú lo ves que él se cansa de más porque él no hace un trote constante, sino que a la hora de que él va caminando y luego cuando ve que la jugada comienza a agarrar peligro, ahí es cuando él mete un sprint bastante alto. Y creo que eso no saber correr, no saber cuándo trotar, cuándo manejar sus esfuerzos, también le cuesta porque muchas veces deja un poco de huecos, deja un poco expuesto y creo que también eso es un peligro, sobre todo sabiendo que no tenemos a Chouameni, que viene siendo nuestro pivote titular y que es uno de los mejores a la hora de robar balones que tenemos en el equipo. Y pero bueno, creo que a pesar de esto, creo que hay que tomar riesgos, porque creo que Bellingham es necesario para intentar atacar, buscar el gol, y creo que es lo más interesante. No creo que es lo mejor que se puede hacer. Pero obviamente, como ya mencioné, me genera bastantes dudas. Me genera muchas dudas sobre Bellingham, qué carencias va a tener, porque cuánto va a defender, eso siempre es una incógnita con Bellingham. Esperemos Bellingham muestre un buen despliegue físico, que creo que lo va a hacer, muchas veces se lo ha demostrado, y creo que hoy en estas grandes noches lo va a hacer otra vez. Y además creo que en los últimos partidos en el Girona y en su ingreso con el City, tuvo un ingreso bastante positivo, le dio bastante dinámica al equipo y creo que un partido más, él lo va a terminar haciendo, ¿no? Y confío en él, creo que puede ser una noche importante para él. Reconciliarse un poco con la afición, porque últimamente creo que Bellingham es uno de los jugadores que está siendo señalado poco a poco, porque creo que Bellingham, en comparación de Vinicius y Mbappé, que han sido señalados desde mucho antes, creo que Bellingham
recién esta temporada se le está comenzando a señalar como también un problema del equipo, y no solo Vinicius y Mbappé, que desde los primeros días, desde ese empate 1-1 en la jornada 1 de la temporada pasada, ya se marcaba que estos jugadores no estaban jugando bien y no jugaban juntos. Y Mbappé y Bellingham, perdón, recién desde ahora se le está comenzando a marcar el daño que le hace el equipo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Creo que sí hay que tomar ese riesgo y mostrar la personalidad. Y creo que Bellingham simplemente el ritmo que te da con la conducción y además con los potenciales pases que a veces puede generar a Mbappé o a Vini, creo que podemos aprovechar porque sabemos que el Bayern es un equipo que juega un poco, toma más riesgos que otros equipos, ¿no? Obviamente no es como un partido de liga, sino que en Champions sí te dejan un poco más de espacio para correr y creo que el Bayern tenga un ligero error o el propio Upamecano, que sabemos que a veces tiene algún error en las eliminatorias de Champions, puede ser útil para que Bellingham aproveche y termine dando una asistencia, como por ejemplo lo vimos en el último clásico en el Bernabéu. Y luego, obviamente, los dos atacantes, ¿no? Las dos fijas de siempre, Mbappé y Vinicius. Creo que para mí, obviamente, ellos son jugadores diferentes, son jugadores que pueden definirte la eliminatoria. Mbappé con el gol en la ida, luego Vinicius, por ejemplo, en el partido del City que te metió los dos goles. Son jugadores que muchas veces te terminan definiendo eliminatorias, ¿no? Vinicius esta temporada lo ha demostrado. El partido con la eliminatoria con Benfica, dos de los tres goles que mete el Madrid los hace Vinicius. En el partido del City también, el partido de vuelta te lo gana Vinicius con sus dos goles y con una roja provocada, y luego Mbappé que te mete un gol clave en la, en la ida de esta eliminatoria, ¿no? Sí es verdad que tuvo algunos errores y algunos fallos que ambos, la verdad, tuvieron fallos bastante claros. Mbappé también falló varias ocasiones, Vinicius falló un mano a mano con Neuer, pero tienen que ellos, creo que este puede ser su noche, tienen que juntarse, intentar colaborar y atacar al equipo lo más que puedan, ¿no? Y mejorar al equipo. Creo que eso es lo que se les pide, ¿no? Si juegan cada uno por su propia pelea, como por ejemplo el partido del Girona, donde parecía que Vinicius quería ser la estrella y Mbappé también a la vez, en lugar de buscarse retroactivamente, creo que el partido se nos puede complicar y sobre todo la eliminatoria porque necesitamos un gol como sea y creo que es importante. Pero yo confío en ellos, creo que ellos pueden aparecer y generarnos alguna ventaja interesante, ¿no? Sea en el marcador o generando alguna tarjeta, alguna amarilla o condicionando a alguno de sus jugadores, que siempre es útil, ¿no? Creo que son jugadores que en este tipo de partidos suelen agrandarse, como por ejemplo, y los dos ya tienen experiencia eliminando al Bayern, ¿no? Vinicius con el Real Madrid y luego Mbappé con el Paris Saint-Germain. Así que creo que se puede, creo que hay oportunidad y creo que hay que confiar en nuestros delanteros porque es una gran noche y creo que los líderes del proyecto en esta oportunidad tienen que aparecer. Y luego hablar un poquito del Bayern, obviamente un poquito menos. em, el Bayern obviamente yo creo que va a salir prácticamente con la misma alineación, no creo que haya mucho cambio. Me imagino va a ser Neuer, Laimer, Tau, Upamecano y Stanisic, la misma línea defensiva del partido anterior. Y luego Kimmich, Pavlovic, y luego en ataque creo que podría ir Musiala sobre Nabri. Creo que Musiala es un jugador mucho más completo. Y creo que además, como están ganando la eliminatoria, creo que tener un nexo con bastante más técnica, bastante más control de pelota como Musiala, le puede dar al Bayern bastante más control del balón, ¿no? Y creo que eso es útil para ellos porque obviamente saben que están ganando. Y creo que Musiala te puede generar eso con buenas corridas, porque Musiala es un jugador rápido, te puede generar. eh, Además, también para dormir la bola, creo que Musiala es útil para eso y creo que eh, Company lo va a decidir colocar para esa función, ¿no? Como un enganche en lugar de Nabri. Y luego, obviamente, su tridente de ataque que ya conocemos y que tanto miedo me da, Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. Tres jugadores extraordinarios que veremos y que mañana los vamos a sufrir en todo el partido, sobre todo con Olise y con Luis Díaz, que van a ser bastante peligrosos. Y luego con Kane, que creo que ya en el partido anterior, en la ida, no se le vio en su mejor nivel y creo que ahora en la vuelta sí lo va a estar. Sí va a estar a un nivel ya 100% sano, después de además que lo han dejado descansar contra San Pauli por la Bundesliga. Creo que va a venir con muchísima más fuerza, muchísima más energía y puede ser peligroso no tener un jugador de su calidad y de sus características listo, ¿no? Pero bueno, creo que en ataque va a ser bastante difícil parar este equipo porque como lo vimos en el anterior partido, sus laterales son bastante, suelen invertirse bastante, suelen meterse bastante por el medio, juntarse, ser como un mediocampista más y poblar bastante el área. Es bastante divertido de ver el Bayern. Obviamente
como hincha neutral, obviamente cuando le ataquen al Madrid no me va a dar ningún tipo de gracia, pero ver al Bayern es un equipo bastante dinámico y que genera mucho, pobla bastante el área, a diferencia de nosotros, que es todo lo opuesto, y que normalmente genera bastantes ocasiones de ataque junto con sus laterales, con sus extremos, con sus mediocampistas. Es un equipo 100% pensado en el ataque, que es lo que yo me imaginaría que el Bayern va a hacer, y va a ser interesante, ¿no? Ver cómo termina este gran duelo, ¿no? Pero yo creo que lo único positivo de este Bayern es que creo que deja correr y creo que con nuestros delanteros eso va a ser peligroso para ellos porque si cometen un error temprano en el partido, creo que nuestros delanteros lo pueden aprovechar y ponernos en ventaja, que obviamente eso impactaría la eliminatoria. Y creo que, por ejemplo, si tienen un error, como por ejemplo el de Upamecano, que no dudo que ocurra otra vez, pero Upamecano muchas veces en estos partidos de Champions suele tener algún error así un poquito tonto y creo que eso también nos tenemos que aprovechar. En la ida no lo aprovechamos, esperemos en la vuelta sí y esperemos ocurra de nuevo porque lo vamos a necesitar buscar el gol como sea. Y luego creo que el Bayern, como ya mencioné, deja bastante espacio, deja correr y creo que eso pueden aprovecharlo tanto Vinicius como Mbappé para capitalizar y buscarnos un gol. Por ejemplo, muchas de las jugadas que tuvimos en el partido de ida fueron justamente de contragolpe, el gol de Mbappé viene de un contragolpe, la jugada de Vinicius, esa donde se regatea a Neuer, también viene de un error de Upamecano que se genera desde una presión. Entonces creo que el Bayern defensivamente no es invencible, no es un equipo que defensivamente yo sienta que es imbatible, creo que es todo lo contrario, de hecho creo que su peor parte justamente es la defensa y creo que el Madrid puede aprovechar y generar ocasiones. Y creo que lo más importante es que las aprovechemos, porque en la ida no lo hicimos, tuvimos varios errores, Mbappé falló una ocasión bastante clara entrando desde la izquierda, Vinicius tuvo esa ocasión regateándose a Neuer, luego Valverde también tuvo una ocasión casi desde el punto de penal que tampoco la puede meter, y creo que es importante, ¿no? Que metamos las ocasiones que tengamos, que metamos los tiros, porque si no va a ser difícil, porque los goles que no metamos nosotros, lamentablemente el Bayern, en este intercambio de golpes, creo que el Bayern puede ganar, porque tienen jugadores, atacan con mucho más hombres, y creo que en alguna te la pueden mandar guardar, sobre todo con grandes definidores como son Luis Díaz y Harry Kane. Pero bueno, ese es mi análisis. Creo que va a ser un partido interesante. Esperemos salga bien. Lamentablemente no tengo tantas buenas expectativas como supuse. Creo que mi predicción sería que el Bayern gana 2-1 con un global de 4-2. Creo que y obviamente nos vamos eliminados, ¿no? Pero hay que ver, creo que no hay que perder la esperanza. Obviamente yo estoy un poco negativo después del partido de Girona, ya vieron ese video de 40 minutos que subí, eh, molesto, bastante caliente, hablando sobre lo que yo pienso que el equipo necesita, lo que tiene que mejorar. Y además sobre algunos otros temas, por ejemplo ese comunicado y demás, ¿no? Y mis frustraciones con el equipo deportivamente, institucionalmente, y, y bueno, esperemos el Madrid se pueda recuperar y luego después de esto ver qué hacemos, ¿no? Que subo, porque después de esto la verdad que la liga ya está acabada, el Madrid no compite por la Copa del Rey, entonces prácticamente nuestra temporada se habría acabado aquí y ya prácticamente el canal no tendría no tendría tanta motivación porque sé que no hay ningún título en juego, ¿no? Pero evidentemente yo voy a seguir aquí y voy a seguir subiendo los videos que tenga que subir, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, espero les haya gustado y nos vemos pronto. A la Madrid y hay que tener fe hasta el final porque hemos visto lo que este equipo puede hacer en las noches grandes, lo mucho que nuestros jugadores se suelen agrandar en este tipo de partidos difíciles y hay que tener fe, hay que confiar y a la Madrid.